ver aquella poquito, porque empiezo a ver de dónde voy a sacar los preguntas. Porque lo que se toma en el examen, en parte de lo que está aquí, vamos a hacer las preguntas y las efectúan lo que son las preguntas. Hoy día vamos a hablar, vamos a continuar con exámenes complementarios. Fondo de ojo. Hoy día vamos a hablar sobre los exámenes neurofisiológicos. Hemos hablado de función lumbar. Vamos a volver a ver cositas de función lumbar el día viernes, igual de estos exámenes. Vamos a ver las dos cositas. El inicio de estos exámenes neurofisiológicos se dio hace mucho tiempo, en el siglo XVII, cuando William Gilbert dijo que había actividad eléctrica en el cerebro y que era una posibilidad de investigar. En 1875, Catón, un investigador en Liverpool, el primero que comprueba y demuestra que había actividad eléctrica encefálica en la corteza. Les voy a contar algo fregado. Primero, y ha sido tradición, he conocido en Europa trampas para gatos, porque los gatos han colaborado mucho en eso. En todos los hospitales, aquí todavía había un poco, ahora se han ido perdiendo, no por investigación, pero antes había muchos que pescaban y sobre las plantitas, la verdad, les cortaban y veían la actividad primero sobre la corteza misma y después a través del huesito. En 1920, más o menos, Berger, un psiquiatra alemán, es el primero que dice, hay actividad y lo estamos logrando hacer. El 24 ya empieza a mostrar resultados de actividad sobre el cuero cabelludo con aparatos con mucha potencia, porque actividad es muy bajita, necesita gran amplificación. El 30 presenta el primer electroencefalógrafo de cuarto canal. En 1941, las dos guerras han aportado mucho para que la electromiografía se haga vigente. Las lesiones en brazos, en piernas, permitían que se haga electromiografía como nunca antes se había logrado. Y con el avance de la ciencia, ya desde un principio se trató de hacer los potenciales evocados, pero no había cómo obtener resultado que sea fidedigno, que sea creíble. Por eso se tuvo que recurrir en 1957 a la IBM. Y la IBM creó una máquina, una computadora, de las primeras computadoras que ha habido. He tenido la suerte de conocerla. Es del tamaño de una casa, para poder hacer una modular 1000, 2000, 3000 estímulos y respuestas. Y estas máquinas promediadoras sacaban. Estamos hablando de una época en que se tenía que perforar cada una de las tarjetas. Realmente interesante. El 57 han empezado y ya el 72 se los aprueba como examen complementario suficiente y excelente para explorar función en el cerebro. Acordémonos que estamos hablando de función, no estamos hablando de imagen, porque la imagen, es decir, la bioquímica, el líquido cerebroraquídeo, nos muestra cómo está la bioquímica. La imagen nos muestra eso, es imagen cruda. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar en algún momento en este día, la tomografía no permite ver las regiones basales. La resonancia sí. ¿Cuánto vale una resonancia? Entonces, hay muchos exámenes. Además, me muestran anatomía. No sé si está funcionando o no. Me muestra cómo está anatómicamente. Y puede estar totalmente no funcionando. En cambio, estos me van a
mostrar cómo funciona el cerebro. De ahí su gran importancia. El electroencefalograma es el registro de la actividad neural a través de electrodos puestos sobre el cuero cabelludo. Es una actividad que debe ser amplificada y mucho. Se dice que los amplificadores ya no, ahora porque con la computación avanzaba mucho, pero teníamos que lograr, y eso de los primeros equipos, los verdes, los PEC, lograban que una onda de 10 microvoltios, o sea, bien pequeñita, haga una deflexión de las agujas de 1 centímetro. Eso era así estudiable. Ya, los aparatos estaban calibrados en el sistema. Ahora, alrededor, esto fue desde el 30, las investigaciones salían por un lado por otro y no había una forma de hacer una comparación. Es así que en la década del 40-50 se reúnen los neurólogos y neurofisiólogos aclarándoles que la neurofisiología es una especialidad de 5 años. Porque como vamos a ver en la próxima clase, hay muchos indicadores que también se deben ver, que merecen mención, por eso voy a hacer la siguiente clase. Ya, pero se necesita una gran formación para interpretar un electro. Lamentablemente, no todos entienden eso y dicen, compran un equipito, se ponen a hacer electro y hacen cualquier barbaridad. En la década del 50 se reunieron los neurólogos, neurofisiólogos, e hicieron un sistema, el Sistema Internacional 1020. Este Sistema Internacional 1020 ha sido corregido ya en el presente siglo al 1010. ¿En qué consiste el 1020 y el 1010? Es bien difícil de entender, a ver si pueden entender. Entre el nacio y el inio hay un 100% de distancia. Al 10% se pone el primero, después a 20, 20, 20, 20, 20, 10. Así de difícil. Igual, de orejita a orejita. 10, 20, 20, 20, 10. Listo. Bien difícil, ¿no? Y actualmente, por la calidad de los equipos, ya se puede poner al 10%. Pero esto hace que sean totalmente bien establecidos. Se los ha establecido que todos los electrodos que quedan en el hemisferio derecho tengan acompañante de una letra, un número par, y los de la izquierda un número impar. Los nombres igual se sacaron realmente humo para poder hacerle los nombres. Al que queda aquí adelante en la frentecita, le pusieron frontal polar, FP, bien difícil. Los que quedan más arribita, frontal, F. Los que quedan sobre la región temporal, T. Sobre la parietal, P. ¿Qué queden sobre la occipital? No, pues. La única diferencia, lo único distinto y fácil de entender, es que no alcanzan los frontales para poner hasta el medio. Aquí hay un lugar medio que son los centrales, C. Pero insisto, a la derecha, par, y a la izquierda, impar. Es decir, antes se podía poner en cualquier lugar. Ahora, en cambio, está establecido. Hay unas mallas con 30, 40 electrodos para identificar focos epileptógenos. Puedo poner una malla en todo esto, pero van a ser entre parietales y temporales, partes frontales, pero estoy en el hemisferio derecho. Poder identificar, pero todas van a tener una F, una T, una P, y van a ser con número par. Así otro investigador puede repetir esto. Ese es el objetivo. Además, se estableció, hay muchos tipos de ondas, y las principales, las que quiero que ustedes aprendan, porque son las principales, son las ondas delta, de 0 a 3 ciclos por segundo. Son amplias, con una amplitud aproximada de 200 microvoltios. Las ondas teta, de 4 a 7 ciclos por segundo. Les hago recuerdo que el ciclo por segundo es igual a ¿qué? ¿Han estudiado en el colegio? ¿Ondas han estudiado? Sí. ¿Y qué se llama un ciclo por segundo? La amplitud de estas 4 a 7 es de 150 microvoltios, un poco más pequeños.
Las más importantes, las ondas alfa, que van de 8 a 13 ciclos por segundo, con una amplitud promedio de 5 a 50 microvoltios. Y las ondas beta, las más rapiditas, 15 a 35 ciclos por segundo, perdón, 13 a 35 ciclos por segundo, con una amplitud de 5 a 10 microvoltios. Van a encontrar muchas ondas sigma, los que hacemos eléctricos, ponemos ondas sigma, ponemos ondas pi, un montón lambda, pero estas otras no tienen importancia, porque estas son las principales. ¿Por qué? Porque el electro normal debe tener una actividad alfa posterior, que debe ser, como son dos hemisferios, bilateral, sincrónica y simétrica. El hemisferio dominante puede tener una ligera amplitud mayor. El electro debe ser hecho en un ambiente de total reposo físico y mental. El reposo físico es fácil, ¿no? Échate, no te muevas. El reposo mental es muy difícil de conseguir. Al decir a una persona no piense durante media hora, no sabe qué está pensando, ¿ya? Pero pedimos que trate de no estar pensando en cosas. Se hace con los ojitos cerrados, porque si ustedes ven a la luz con los ojos cerrados y pasan la mano, van a ver que igual se siente, verán en estilo así, con la luz. Igual se, con los ojos cerrados, con los ojos cerraditos, igual se siente el cambio de luminosidad. Ahora, los ojos cerrados hacen que esa actividad se establezca normalmente. Cuando abrimos los ojos, las ondas alfa desaparecen. 10 segundos hacemos que cierre y tiene que reaparecer. A esto lo llamamos la reactividad, la apertura ocular. ¿Es muy importante? No. Pero si no la encontramos, empezamos a pensar, caray, buscaré otras cosas. Estas ondas alfa, desde atrás se proyectan, póstero anterior. Hay una proyección donde van disminuyendo en cantidad y van apareciendo ondas teta. En un 50%, más frecuentemente esto en las damas. Estas ondas teta se van a ubicar dispersas, no van a formar ninguna actividad. La actividad posterior, la alfa, es la única actividad que notamos normal. Dentro de las estimulaciones que hacemos después, la primera es la hiperventilación. ¿Qué provoca la hiperventilación? Que perdamos CO2, ¿no? Y esto nos va a producir una alcalosis respiratoria. Se ha visto que esta alcalosis respiratoria, que se debe hacer durante 3 a 5 minutos la hiperventilación, ocasiona que el electro se identifique. Si está en, a ver, por ejemplo, en 9 ciclos por segundo, va a bajar a ser ondas teta 6. ¿Ya? Ahora aquí tenemos una variedad importantísima en nuestra altura. En la altura no va a bajar a 6, va a bajar de 9 a 8. Es muy poco lo que la hiperventilación, y hemos hecho electros, hemos subido a minas que quedan a 4.000 metros, hemos ido a varios lugares así, se han hecho electros. Hemos hecho a un grupo de jugadores de fútbol aquí, y al día siguiente se ha viajado a Santa Cruz, se ha hecho electro aquí y allá, y realmente cambia y es muy interesante eso. Otra estimulación es la que ustedes se han sometido frecuentemente en estos días con el estroboscopio. ¿Qué es el estroboscopio? Es luz intermitente blanca. Han ido a fiestas estos días y hay unas cositas así redondas con lucecita que se prenden y se apagan. Parece que están moviendo por ciclos. No ven, no digan yo no he ido porque no les creo. Y eso ocasiona actividad en ciertos tipos de epilepsia, igual 3 a 5 minutos, provoca actividad. Nosotros hacemos estímulos desde 0 hasta 60 ciclos por segundo. Nos quedamos un poquito altos porque el ser humano tiene seguimiento muy importante a la luz. Cuanto antes de 16, 18 ciclos, el cuerpo a veces empieza a seguir el ciclaje. Y no es raro ver una persona que está haciendo electro, que está en 17 ciclos y se pone a mover la manito a 17 ciclos por segundo. Y el cerebro hace seguimiento. Por
relativamente este estímulo, es muy bonito. Ahora, se puede hacer también un electro de sueño. El electro de sueño tiene otra actividad distinta. Ahora, lo que más se practica ahora, y estas han sido las evoluciones del electro, lo primero que se ha hecho es hacer el mapeo cerebral. ¿Qué es el mapeo cerebral? Como son ciclos por segundo, se han hecho cortes de 1 segundo y se ha visto qué cantidad de ciclos. Y así se ha visto en todo el cerebro cómo estaban distribuidos. Esto se llama mapeo cerebral. El mapeo cerebral en la década del 80, 90 tuvo una explosión atroz, pero se vio que no era lo ideal porque quien sabe interpretar un electro no necesita mapeo, entonces no es tan útil. Ahora, lo que sí se hace ahora es el electro normalmente debe durar unos 30 minutos. La colocación de los electrodos son unos 10 minutos. El retiro de los electrodos es otros 15 minutos porque hay que limpiar bien. Hay que ponerse en cuenta que cuando te hacen electro, te ponen con una pasta. Antes era con una tierra, con una bentonita, hacíamos una pasta, porque es una pasta que debe sujetar, pero una especie de tierra adherente que debe sujetar el electrodo, pero además debe conducirle, que tenía sal. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, y actualmente, ya con las pastas más modernas, se hacen electros prolongados, ya no de 30 minutos, sino 30, 60, 90 minutos, o a veces 6, 8, 12, 24 horas, o incluso días, con una gorrita de nadar, se sujetan los electrodos y estamos adelante. Y en esto ha entrado el video EEG, que consiste una cámara, y está viendo el neurofisiólogo, la cámara lo que le está filmando y está viendo el electro. Si ve que el paciente empieza a hacer un movimiento así, se fija en los electrodos correspondientes a la región y va a saber qué está ocurriendo, si es una crisis parcial o no. Y el video EEG en los sitios avanzados actualmente se está haciendo. Y no solamente se puede hacer, aquí están haciendo videos de 30 minutos, ridículo. Hay que hacerlo de días, horas, tal vez un día entero o 12 horas, para encontrar una crisis y ver dónde se produce la actividad. Esa es la idea del video. Ahora, hemos dicho es la actividad de la corteza cerebral, y en profundidad, ¿qué queda? En profundidad, lo que se ha estado investigando hace muchos años es cómo sabemos más de la actividad cerebral. Y se está haciendo, es bien pegadito, la magnetoelectroencefalografía. Cuando yo estaba en Francia, vi los primeros equipos de magneto. Era una sala con una puerta así como de banco, ya, y se lo metía al paciente, se le aplicaba campos magnéticos. Interesante. Poco a poco evoluciona, y actualmente es un casco gigantesco con un montón de conos. Esa es la magneto. Nos da actividad cerebral en profundidad, que es lo que estamos buscando actualmente. A nuestro país va a tardar en llegar la magneto. En el congreso que he estado el 18 en Buenos Aires de epilepsia, los brasileños estaban vendiendo magneto. Había que preguntar, me he preguntado cuánto vale. $2 millones. Envuélvanme 2, duermen media hora. Obviamente no. La electroencefalografía, vamos a ver, tiene muchas indicaciones. La cefalea, propiamente dicha, no es. Cuando vemos cefalea, después de pasar estas clases de complementar, vamos a hablar de cefalea, y van a ver que en neurología no se hace electroencefalea, pero nos sirve para epilepsia, para un montón, para personas que no están conscientes del todo, nos sirve muchísimo. Otro examen es la electromiografía. La electromiografía es un examen, como su nombre lo dice, electromiografía, corresponde a los músculos. Ahora, la electromiografía se divide en dos. La electromiografía propiamente dicha, con la que investigamos los músculos.
se puede poner una plaquita encima del músculo y hacer que se contraiga y conocer muy bien la anatomía muscular para poderlo hacer. O, mejor aún, y es lo que se debe hacer, con una aguja que tiene adentro el electrodo, se introduce en el músculo. Y al momento de introducir la agujita, se produce una actividad. Y después vamos a ver el silencio total, o podemos ver una actividad interferencial que es lo normal. Ahora, la electromiografía tiene un otro componente, que es la PCN. Electromiografía es EMG. La otra es la PCN, que es la velocidad de conducción nerviosa. Es decir, pongo electrodos para que se den cuenta. Por ejemplo, si una persona me dice que tiene un problema aquí en el túnel carpiano, no estamos viendo bien, sospecho que aquí hay algo, voy a poner aquí un electrodo receptor, voy a poner aquí un electrodo, este será el proximal y este el distal, y voy a hacer mi disparo desde aquí. La conducción eléctrica va a tardar un tiempo en llegar al proximal y va a tardar otro tiempo en llegar al distal. Si hay obstrucción aquí, se va a frenar. Si esa obstrucción significa desmielinización o significa lesión axonal, va a tener alteración. Esa es la velocidad de conducción nerviosa. Cuando pedimos el examen, pedimos electromiografía muchas veces directamente, y quien hace las dos pruebas. ¿Sí? En algunas enfermedades más específicas ponemos BCN y EMG, ¿de acuerdo? Pero con poner EMG es más que suficiente. Ahora, la electromiografía, como les decía, ve la funcionalidad de los músculos. Hay que ser muy buen anatomista y saber exactamente dónde está ubicado cada músculo para poder investigar. ¿Ya? Como les decía, puede ser una actividad nula, plana, puede ser una actividad interferencial, que es lo que buscamos, que sea interferencial, una actividad muy rápida. Ahora puede ser entre los dos una actividad intermedia. Aquí lo que estamos viendo es si el músculo responde o no. Si el músculo tiene actividad o no. Imagínense un paciente con miastenia gravis. Ese músculo funciona y se agota y empieza a funcionar más lento, por ejemplo, los párpados, parpadea el paciente y el párpado se va bajando. Esa es una función que está regulando el musculito de ahí arriba, para que se den cuenta que la electromiografía tiene resultados muy importantes. Para la BCN, la velocidad de conducción nerviosa, hay que ver, ustedes han llevado neurooficio y les han contado que cada fibra lleva una velocidad distinta, no sé si es mielínica, delgada o gruesa. Sin embargo, no se puede hacer, los expertos en esto, doctor Verdú, por ejemplo, el chileno, en nuestro medio no tenemos nadie con esos equipos, pueden hacer de fibra fina, hacer de cada fibra, pero eso es rarísimo. Ya, se puede haber muchas cosas. Lo que hacemos generalmente con la agujita, con la estimulación normal, es considerar que en el nervio se unifican todas esas fibritas. Por lo tanto, hay un promedio en el nervio. Y el nervio conduce a una velocidad de 50 a 60 metros por segundo. Les decía en el ejemplo, si tengo aquí una obstrucción, disparo desde aquí, mírenme, disparo desde aquí. Tengo hasta aquí una conducción, ¿sí? Tengo hasta aquí otra conducción. Hasta aquí para ver normal y de aquí hasta aquí para ver que hay una obstrucción. Pero tengo una cinta métrica y puedo medir la distancia entre todos los puntos. Y el aparato me da la otra variante. Me da el tiempo que tarda esa onda en llegar a este o aquel lugar. Si tengo tiempo y distancia, puedo medir la velocidad. La velocidad normal es esa. Acuérdense que además la velocidad va de acuerdo a que la fibra es mielínica, tiene las bandas de mielina, y la conducción va saltando, saltatoria, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa si una fibra de mielina se ha dañado o no está presente? ¿Qué va a saltar? No está.
se raya y empieza a querer saltar y no puede saltar. Salta después de mucho tiempo y va a ser una onda lenta. En cambio, el axón, si está mielinizado, va a conducir, pero una onda que debe tener una amplitud normal, la amplitud que ustedes conocen en neurofisio, la despolarización, va a ser bajita. ¿Sí? Generalmente es así, no es tan exacto, hay que estudiar muchísimo esto, pero para tener ideas generales, ¿de acuerdo? El otro son los potenciales evocados, que los vemos poco, pero tienen una utilidad atroz, porque pónganse a pensar, hay estructuras internas del cerebro que no se pueden explorar. Les cuento más o menos una pequeña idea del hay el potencial evocado visual, el auditivo y el somatosensorial. El motor, el que se estimula aquí para que se mueva el bracito, no se hace en nuestro medio porque se necesita mucha potencia y puedes causar una crisis epiléptica, tiene que tener un permiso especial. En los países donde hacen, tienen permisos especiales y gente muy capacitada para poder hacer. Se necesita mucho. La utilidad que les decía es ver estructuras basales de la base del cerebro. Ahí está tronco encefálico, en la parte superior pasan, por ejemplo, el oftálmico, ¿no ven? Entonces sale del ojito, la vía, entra a la parte superior del tronco, pasa, sale y por las radiaciones llega cruzándose, como lo conocemos, una parte al hemisferio del mismo lado y el hemisferio contralateral. Esa vía se la conoció hace mucho tiempo. No sé si ustedes alguna vez han tenido la ocasión de leer lo que hacía, a ver, ¿quién? Varios, Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿Han visto los cuadros de Leonardo da Vinci? No estoy hablando de la es espectacular. Estoy hablando de los otros cuadros. Ir a un museo de Leonardo donde se ven, era anatomista, se robaba cadáveres y los disecaba. Y empezó a describir la vía óptica. Ya se sabía que empezaba aquí y terminaba aquí. Tiene errores, cuando ves su dibujo ves que tiene errores y no son tan groseros, hay que conocer más anatomía para darse cuenta que tenía errores. Vean lo lógico, hago aquí un estímulo y lo recojo aquí atrás. ¿Ver? Es lo primero que hicieron. Hacían el estímulo, lo recogieron atrás y plano. Caray. El área más intenso del estímulo hacía y salía una onda negativa. El siguiente, positiva. El siguiente, poquito. El cuarto, ahí. El quinto, aquí. El sexto. Se necesitaba hacer muchos estímulos. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Ustedes son de otra época, pero conocen, sabían los negativos, ¿sabes? Y los negativos, cuando se saca una foto, tienes ahí. Alguien tuvo la idea de agarrar 50 negativos, agarrarlos bien y mirar contra la luz. Y vio que formaba que había cierta comparación. Entonces ahí vino las famosas máquinas que pueden hacer una compilación de todas, porque se pudo hacer al principio. Si ves una onda, puedes descomponerla en puntitos y hacerla sumatoria. Más o menos cada estímulo y respuesta te lleva como 3 días o 5 días hacer la sumatoria. Entonces no era práctico. Pero estas máquinas, la IBM y actualmente las modernas, nos hacen una rápida, ven todos los estímulos, todas las respuestas y nos sacan un promedio. Las actuales máquinas promediadoras entran en sus celulares. Así ha avanzado la tecnología desde el 50 hasta lo que tenemos actualmente. Esto hace que se tenga un promedio de estímulos bien bajitos, porque son ondas de hasta 100 veces más bajas que las del eléctrico. Sin embargo, se puede conseguir la respuesta, pero con muchos estímulos. Como les he dicho, poniendo los ojitos cerrados, se puede ver la luminosidad. Por ejemplo, un recién nacido se hace potenciales evocados visuales, se lo pone al bebé y utilizamos un damero.
¿Saben qué es un damero? Bien fácil, ¿saben jugar damas? El cuadradito para jugar damas se llama damero. Ahora eso pones en la computadora y alternas blanco, negro, que se vaya moviendo. Y eso te hace un estímulo de este tipo. ¿Ya? Y eso es recontra excelente. Algunos de ustedes tienen de los televisores antiguos con tubo atrás. Si no ponen imagen, van a ver que esos televisores con tubo, cuando no hay imagen, la imagen pasa constantemente. De que se dice en algunas epilepsias no mirar televisión, porque hay un estímulo visual permanente. Las actuales, las computadoras que ustedes tienen, las actuales televisiones de plasma, son imágenes pegadas. ¿Ya? Son pequeños puntitos, ustedes saben, son pequeños puntitos y así viene la imagen. No pasa ninguna imagen por detrás. ¿Ya? Ahora, en los potenciales evocados se hacen 1000, 2000 estímulos, desde 500 hasta 3000 estímulos. Con esto se obtiene latencias. ¿Qué es una latencia? ¿Quién me dice de ustedes? Es un término de física, de colegio, caray. Me voy a quedar en sus colegios, caray. ¿Qué es una latencia? Puede ser un tiempo de espera. ¿Tiempo de? Un tiempo de espera. Más que tiempo de espera, tiempo de aparición. Está muy bien lo que has dicho. Es lo correcto. Si hago un estímulo, va a tardar cierto tiempo en aparecer la respuesta, ¿sí? Aquí hago el estímulo, aquí tengo la respuesta. ¿Se entiende? Este tiempo es la latencia. Son muy importantes esas latencias. Para que se acuerden toda la vida, caray, de latencia. Si alguien les da un sopapo, ¿cuánto tiempo tardan en contestar? Ese es su tiempo de latencia, para que se den cuenta que es la latencia. Así se acuerdan todos. Ahora, de estos exámenes tenemos en primer lugar el potencial evocado visual. Con los ojitos cerrados, con este damero, se hace el estímulo y se lo recoge en las regiones posteriores. También aquí se han roto la cabeza para hacer el nombre. Le han puesto ondas P a las que son positivas y ondas N a las que son negativas. Bien pensado. Las importantes en esto es la onda P100. Haces el estímulo y en los 100 milisegundos aparece una onda positiva. Hay previamente, a veces no es necesario su aparición ni total, una N a 75 milisegundos, una N pequeñita negativa. Ahora esta P100, son 100 milisegundos, se puede soportar hasta el 110. Después del 110 es anormal. Y no debe haber más que una diferencia de 8 milisegundos entre ojo y ojo. No puede haber más. Los otros potenciales, los más complejos, los que más se hacen, son los potenciales evocados auditivos. Se pone audífonos y con estos audífonos es un clic casi imperceptible. Casi imperceptible. Se le pone eso y se recoge el estímulo al otro lado. Dense cuenta que ese estímulo entra auditivo, pasa tronco encefálico y sale al otro lado hasta el temporal. En total se tienen unas 7 ondas. ¿Ya? Ahora, esas 7, este es el que más nos importa. Hacemos, por ejemplo, muerte cerebral. Las ondas que más nos interesan son de la 1 a la 5, sobre todo de la 1 a la 3 y la 5. La onda 1 corresponde al nervio auditivo y tiene una latencia de 1.6 a 2.1 milisegundos. La onda 2, que nos aparece en la respuesta acá, corresponde a los núcleos cocleares y tiene una latencia aproximada de 2.6 milisegundos. La onda 3 corresponde al complejo olivar superior con una latencia promedio entre 3.7 y 4.1 milisegundos. La onda 4 es el lemnisco lateral
una latencia aproximada de 4.6 milisegundos. Y la onda 5 corresponde a los colículos inferiores, también llamado tubérculo cuadrigémino inferior. La latencia es de 6 milisegundos. La onda 6, que no se le estudia mucho, corresponde al tálamo y o al núcleo geniculado interno. Y la onda 7 es la salida del tálamo y la radiación auditiva. Importan mucho las 5 primeras, la 1, 3, 5, la latencia de entrada de la 1 a la 5, de la 1 a la 3, de la 3 a la 5, es lo que medimos. Eso nos da la condición. El otro es el potencial evocado somatosensorial. Y este es el que más quisiera que me entiendan la explicación. Porque no tanto por el potencial, sino por un hecho fundamental. Hago el estímulo, por ejemplo, aquí en la manito. ¿Qué tengo que lograr en la manito? Que haga estito, que se mueva la manito, que contraiga el dedito, ¿sí? Pero imagínense por dónde va el nervio. Hago aquí el estímulo. Voy a poner aquí un electrodo, el electrodo de ERG. Voy a poner otro aquí. Otro entrando a la médula, porque ese nervio, se dan cuenta por dónde viene el nervio. Aquí viene al plexo, entra a la columna y se adosa a la columna. En esa columna, al ser sensitivo, sube, pasa tronco encefálico, donde me va a hacer esto, va a pasar de lado y se va a seguir arriba y se va a ir a la región temporal. ¿Me entendieron la vista? Es decir, me está atravesando tronco encefálico enterito, desde abajo hasta arriba. Todas las estructuras, todas, ¿está? Está pasando la médula y todas. Si hay una lesión ahí, una tomografía, una resonancia, me muestra que están ahí la estructura. Pero este es el único examen que muestra si está funcionando o no. Igual el potencial evocado auditivo pasa por la parte superior del tronco, ¿sí? Y me muestra si está funcionando una persona. Les decía en la primera clase, la actividad la tenemos corteza y el SARA, ¿no ve? Ahora, si el SARA está dañado, la médula quiere decir que ese tronco no está funcionando. Si no está funcionando, ahí se va a trancar este estímulo. Igual el potencial evocado somatosensorial no va a pasar. Estos son los únicos exámenes que me hablan sobre el funcionamiento de tronco encefálico. Para la región superior, para encéfalo mismo, se están inventando muchos otros tipos de estímulo, de posibilidades. Ya van a llevar ustedes imágenes. Vamos a ver en práctica también, vamos a charlar un poquitito sobre otros tipos. Actualmente se pone contraste y se tiene cómo funciona cierta región, ya cantidad y calidad de funcionamiento, ya el PET, el espectro eso. Pero no nos muestran exactamente el funcionamiento en la imagen simple, son imágenes mucho más complejas. En cambio, estos exámenes son relativamente simples, con una respuesta potencialmente muy útil. ¿Estamos? Estos son los exámenes neurofisiológicos, cómo funciona el sistema. La próxima clase les quiero mostrar algunos videitos de punción y vamos a ver también algo más de esta neurofisiología. ¿De acuerdo? A la próxima semana y agarrar los exámenes radiológicos y yo creo que ya el próximo miércoles empezamos a llevar temas ya neurológicos. No sé si empieza por cefalea, yo creo que vamos a empezar así, dejar de volver la cabeza un poco. ¿Qué quieres, Larissa?